La infracción el equipo Ceneice. 4 faltas para Boca, 2 colectivas para Olímpico que quedan y le quedan 2 faltas más o menos por dar. La ventaja es de 8, 25 a 17, ya lo marcaba Belisario. Vuelve Boca a la cancha con Germano, con Facelo, con Bione, con Cabaña y Heredia completando el quinteto inicial. El quinteto, ¿no? Inicial. Por el lado de Olímpico, Royman junto a Vallejo, Saiz, Pérez y Badami, que es el que tiene ya el balón en mano. Y corta con falta. Boca va a la línea. Olímpico ya en infracción el conjunto Ceneice. Si lo vemos a Badami en pantalla, esperando la habilitación de Páez. En la zona de los suspiros. Va con 2 lanzamientos allí. El chico de Olímpico. Con el primero convierte. Tendrá el segundo. Allí Badami. Para descontar el negro de la banda. Hace botar la americana. La deja volar. Termina fallando. Rebotes para el jugador Cabaña. Ya sale con Facelo. Marca de Badami. Sigue Facelo. Cortina allí de Germano. Afuera con Bione. Aparece Cabaña. Rompe la primera línea tomando frente al canasto en el eje central. Termina fallando el tiro. Rebote de Vallejos. Acelera Olímpico ya. Badami. Me gustó Badami, ¿eh? Jugando en la base. Bien Pistacho. Sigue Franco. Afuera con Royman. La pintura con Vallejo. Se encuentra la descarga. Va al ganchito. Termina fallando Rivera. Rebote de Pérez. Badami. Pero buena ofensiva. Alto, bajo, bien jugada. Corte por atrás. Ahí jugó bien en ofensivo Olímpico. Se la guarda y queda corto con el tiro. Ante la marca de Germano. Ya sale Bione para Boca. Facelo. Cortina de Germano. Se le escapa el balón, se arroja al suelo, la guarda Germano. Facelo, afuera, Bione. 5 para atacar al canasto. Facelo, pasa de largo Badami, va para 2, pasado el tiro, rebote. Lo toma Vallejos. 24, cuenta de 24, el balón no tocó el canasto. Repone Olímpico. Y vuelve a la cancha allí el otro base que tiene el local, estamos hablando de Bello. La pide Juan Martín, ya la traslada, la tiene entre sus manos. Ya va subiendo ese balón. Pasa a la mitad de la cancha Olímpico. Cuando entramos a jugar el último minuto de este segundo cuarto. Vallejos quiere postearse. Lo suelta Bione. Termina perdiendo ante la marca de Germano. Sale rápido. Cabaña va hacia el canasto, falla. Rebote de Bello. Se escapa el chiquitín. La pide Pérez. Va por el eje central, fuerte rebote, intentaba Royman corregirlo y corta con falta Pérez en la salida de Boca. Bueno, el peor momento del partido cuando se termina la primera mitad. En los dos costados, todo muy forzado, ¿no? Bueno, y hay tiempo muerto solicitado por el banco de Boca, 25-18 lo está ganando el Ceneice. 38 segundos, una décima le queda en este segundo cuarto. Claro, porque no está en infracción, entonces va a haber reposición, ¿no? De mitad de cancha. Sí. Así que veremos cómo cierra Boca, aunque después le va a quedar la última bola a Olímpico, ¿no? Ventaja de 6-7 durante todo el segundo cuarto, que le da tranquilidad al Club Atlético Boca Juniors. Bueno, ha habido mucho movimiento en nuestro básquetbol, un básquetbol muy intenso, ¿no? A nivel nacional, con competencia en todas las categorías. Es importante esto del 3x3 también, ¿no? Sí. En el entretiempo de la Liga Nacional. Otra muy buena iniciativa. Se puede jugar, los chicos pueden jugar en un buen nivel, un campeonato distinto, diferente, muy atractivo, en algunos lugares del mundo. Realmente puede ser otra linda faceta para explotar y para empezar a disfrutar. Liga de Desarrollo estamos, 25-18 está ganando la visita, está ganando Boca.
Frente Olímpico aquí en el Vicente Rosales. Ya vuelven los equipos a la cancha. Si lo vemos en pantalla, Boca, Germano Cabaña, Bione, Heredia y Vanegas para completar el quinteto. Buen arranque de Independiente en el TNA, Horacio, en esta segunda parte del año. Sí. Después, en las últimas 2 presentaciones de local terminó cayendo, claro, pero arrancó sorprendiendo y ahora buscaba otro triunfo de visitante, ¿no? claro, que logró el primero en este año frente a Comunicaciones. Claro. Allí tomando el tiro, va para 3, sí, triple de Heredia para Boca. Se acabó el cuarto, la última será para Olímpico. Ya la tiene Bello. Sale a marcarlo allí Germano, levanta la mano. 4 segundos, se acaba el segundo cuarto. Encuentra el espacio, intenta filtrarse, saca la falta. Cuando le resta 1 segundo 8 décimas. Va a la zona de libres Olímpico con Juan Martín Bello. Chico nacido en Buenos Aires, 1.75 para el base. La deja volar, el primero termina fallando, irá con el segundo. Para descontar Olímpico sobre el final del cuarto. Allí Bello, se toma su tiempo. La pone en el aire, esta vez convierte. La última es de Boca, no le quedará mucho tiempo. A ver. El pase largo. Lo toma Olímpico, rebote de Cabaña, termina fallando cuando suena la chicharra marcando el final del segundo cuarto. 28 para Boca, 19 para Olímpico. Enseguida volvemos.
Dale. Bueno, muy bien. Estamos de regreso en el entretiempo del juego, segundos para comenzar a vivir lo que será el tercer cuarto en este partido, que lo está ganando por ahora Boca sobre Olímpico 28-19. Ya vuelve el Ceneice a la cancha. Allí lo vemos en pantalla al entrenador Ruiz, entrenador de Olímpico, dando los últimos detalles, la última charla de cara al comienzo del tercer cuarto. Veremos qué cambia Olímpico en el comienzo del parcial. Buscará achicar las diferencias, que por ahora no es mucho. 9 puntos, está en partido todavía y falta muchísimo. Vanegas en pantalla, el base Ceneice. Así es, repone Olímpico entonces, con Bello en la base, Royman bajo el canasto junto a Vallejos, Vélez y Saiz. La formación inicial, ¿no? Repite a los que titularizaron Olímpico, que ahora pierde por la máxima, 9 puntos es la máxima que le pudo sacar a Boca Juniors, que terminó cerrando mejor. En un momento Olímpico estaba 19-17. Sí. Llegó a ponerse 2 puntos y el balón en su poder. A partir de ahí, parcial de 9-2. Parcial de 9-2 para sacar la máxima. En el cierre fue letal Boca, tomando rebotes ofensivos, defendiendo muy duro. Recuerden ustedes que hubo 2 o 3 tapas seguidas. Y esto le alcanzó para irse con la máxima, que ahora es acortada. Convierte el primero Saiz, va con el segundo también adentro, descuento y se pone a 7 Olímpico en el comienzo de este tercer cuarto. Ya la va subiendo Boca allí a través del base Vanegas, marca de Bello. La cortina allí es de Bione, sale afuera con Cafaro, rote el balón, ataca Boca con Vanegas. Afuera, para que la tome, lance para 3, termina fallando. El intento era de Cafaro, rebote es para Olímpico. Ya la tiene Bello, cortina de Vallejos sobre Caballero. Vallejos en 45, va para 3, afuera, rebote de Boca, largo. La tiene Vanegas, encara, va hacia el canasto, sí, doble. Porque saque ventaja de 9 nuevamente. Ya la tiene Bello. Saiz. El mudo Vélez. Jugando en el perímetro con Bello nuevamente. Pedía el pick afuera. Va adentro con Royman. Finalmente hacia el canasto. La tabla termina corto el tiro. Rebote, las salidas rápidas de Vanega. Va para 3. Sí. Triple de Caballero. Para que estire las diferencias a 12 Boca ahora. Ahora sí, es la máxima de las máximas. Boca arranca también muy bien el tercer cuarto, el segundo tiempo. A ver Vallejo, que no puede convertir de afuera todavía. Termina fallando nuevamente el hombre de Olímpico. Allí Facundo Vallejos. Ya la tiene Caballero. La pedía Cafaro. Primero pasa el balón por Bione. El ataque de Boca ahora en el perímetro. Vanegas que se la guarda para 3. Sí, sobre la marca. Encima convierte. Y saca la máxima ahora, 15 en el partido. 36-21, 7 minutos 50 le quedan a este tercer cuarto. Ya va saliendo Boca a través de Heredia. Vanegas que la pide. La marca es de Bello, cortina de Cafaro, nuevamente Heredia. Saiz para marcarlo, la toma Bione, va por el eje central, tomando el tiro, con la tabla falla, el rebote es de Saiz, sale Olímpico. Vélez. Cuando Bello llega la defensa buena de Bione y acelera Vanegas, se encuentra el espacio hacia el canasto, se la guarda con la zurda, tabla, convierte y obliga a pedir un tiempo muerto solicitado por el banco local. La diferencia es máxima. 17, 38, 21. Sí, arrancó muy bien Boca con un parcial demoledor.
Era 9 la ventaja. Ahora es de 17, parcial de 8-0. Esta es la última conversión. Un jugador que corre toda la cancha, este chico Vanega, que jugó muy bien realmente. Y anteriormente un pase de Bello muy ambicioso desde el eje de cancha, con defensa en 45 grados. No va a entrar de ahí. El balón tendría que haber ido al costado, rotar la bola como se hace habitualmente, y después el hombre grande cruzaba la pierna y ya dejaba atrás a su defensa. Error conceptual ahora en ofensiva, y aprovecha rápido Boca, que entró con efectividad de tercera dimensión, que corrió rápido la ofensiva en cada error de Olímpico, y la máxima de 38-21 con 7 minutos 16 segundos por jugar en el tercer cuarto, Horacio. Ya vuelve Boca, comandado por Vanegas, de gran juego hasta acá. El hombre de Boca, el base, que mide 1,93, nacido en Buenos Aires. Y ya está Olímpico también en cancha. Cuando lo vemos a Badami, en reemplazo de Edmundo Vélez. De gran participación Badami, sobre todo en el primer tiempo. Bello, Saiz, Badami. Jugando con Pérez. Se anima para 3. Royman, pum, pum, afuera. Rebote de Caballero. Vanega se frena. Ofensiva de Boca ahora. Con Cafaro. Sale a marcarlo Royman. No le da el espacio. Quiere postearse. Va por la línea final. Rota afuera. Tomando el tiro. Heredia para 3. Triple. Bueno, qué bien Boca. Qué bien Boca. 20 la ventaja. Olímpico perdido en el tercer cuarto. Qué bien Boca. Lo dijimos. 5 ganados, 1 perdido. Uno de los animadores en esta liga de desarrollo. Trabajo de rotación de balón, buena altura. Realmente muy buena defensa, cerrando los caminos, con buenas rotaciones, con buenas ayudas. En el otro costado, en la ofensiva, pasándose la bola, solidarios con el compañero. Qué buena, otra ofensiva bárbara. Gran rotación de Boca para que convierta, Sivione. Juega y lee todo el juego este chico Vanegas, que sí, se corre un costadito, encuentra al hombre grande saliendo y permite que se juegue un alto-bajo perfecto. Bárbaro lo de Boca Juniors. Royman, la pide Pérez. Frente al canasto, el corte convierte, descuento Olímpico. Bueno, recordemos también de que Olímpico es un equipo prácticamente nuevo con respecto a lo que dejó vestigios de aquel campeonato U19 de Liga Nacional. Exactamente. No quedó casi nadie, solo Royman. Solo Royman y Vélez. Y Vélez. Claro, ese fue campeón argentino U19, que no es lo mismo que la Liga de Desarrollo. Claro, no es lo mismo. Pero es la otra competencia. Los chicos tienen mucha competencia entre Liga de Desarrollo estos 3 meses, más los campeonatos argentinos de clubes. Claro. Olímpico fue campeón argentino, le ganó la final a Quimsa, pero no pudo después mantener, no supo, no quiso mantener ese equipo. Ya va saliendo Olímpico. Allí la tiene Bello, una de las caras nuevas de Olímpico en las formativas. Pérez, Badami. En 45 para 3, sí, triple para Pistachito. Bien Royman y golazo de Pistacho. Qué bien Pistacho. Qué bien allí, recuperando la bola, va hacia el canasto, Badami. Doble de Olímpico que descuenta 5 consecutivos para Pistacho. Ha jugado muy bien Franquito Pistacho Badami. Aquí con el triple, después recuperó una bola. Y además está intenso en defensa. Olímpico buscando cambiar la cara. Se acerca a 15. La tiene Cafaro, va posteándose el gancho. La tabla doble. Gran movimiento interno. Amaga hacia un lado, gira hacia el otro. Define con tablero. Va Bello con el cristal, también convierte. Quiere meterse en partido Olímpico. Vanegas. Sí, buen pasaje de Olímpico en ofensiva. Sigue el base. Qué buen dribbling que tiene con las 2 manos Vanegas. Tanto a la izquierda como a la derecha.
Encuentra el espacio, va hacia el canasto. Golazo, doble. Qué fantasía, con la faja. A ver, otra vez Pistacho. Sale rápido el corte, va Pérez con el cristal, convierte. Le permite también Boca jugar olímpico. Arriba en defensa olímpico. Badami le cambió la cara con estas últimas ofensivas en 2 o 3 minutos. Bien olímpico, Bien allí recuperando el balón Royman. Vuelve a la cancha Vallejos en reemplazo de Royman. Y el que ingresa por primera vez es Juan Cruz Arias. A descansar Bello. Allí la traslada Arias. La pide Badami, el hombre del momento en este tercer cuarto. Pérez. Va Arias. Encuentra el pick. Va y termina en tapa de Caballero, pero aún así el balón que corresponde a Olímpico. Bueno, ganó Independiente de visitante, 81-79. Bueno, gran noticia. A Sportivo Las Parejas. Muy bien. Venía de 2 derrotas consecutivas el equipo dirigido por Javier Montenegro, que le ha cambiado la cámara con el ingreso en esta temporada de el jugador Milton Vitar. Sí, sin duda, Milton fue muy importante. Uno de los puestos que necesitaba reforzar allí. Sí. Olímpico. Independiente, perdón. Sí, lo de Milton bárbaro. Para darle más descanso también a Víctor Hugo Cajal. Va a reponer Boca. Con el jugador Heredia. La pide Cafaro. Balón sale para él. A marcarlo sale Vallejos. Sale afuera, encuentra el espacio, se filtra y saca la falta, Caballero. Y el balón que corresponde a Boca. Que irá a la línea. Con Tomás Caballero, el hombre de Capital Federal. 1,96 m para el base, que va con el primer tiro, termina amarrando. Segundo intento para él. A ver, un buen cierre de Olímpico en el tercer cuarto, lo puede poner en partido. Ha reaccionado, la máxima fue de 20. A partir de ahí reaccionó con mucha intensidad defensiva. Vamos a ver qué pasa. Sale con una linda finta allí Arias. Mete el giro. La descargas para que la tome Vallejos. Encuentra, se filtra Badami, sí, doble. Qué bien que ha jugado Badami, ya lo mencionábamos, El mejor momento de Olímpico en el segundo tiempo con este chico. Caballero. En la esquina, Heredia va para 3, falla, rebote de Badamis, el hombre del momento en el tercer cuarto. Falta. Pasar a mitad de la cancha ya. Juega con Pérez. Intentaba la descarga, González la termina robando allí Vanegas. Linda finta. ¡Ay, hermosa faja! La descarga para que vaya al canasto doble. ¡Qué jugador este Vanegas! ¡Qué bien Vanegas, el número 10! ¡Qué bien Vanegas! Pérez. La pide Arias. Le da el espacio a Heredia. Cortina de Vallejos. Afuera con Saiz. Mete el quiebre, va hacia adentro. Otra vez afuera con Pérez. Encuentra el espacio, la tapa. Casi sin saltar de Cafaro. Sí, pero eso es lo que decimos ya en el primer tiempo. No levantar la bola en la penetración. Porque hay jugadores muy altos. Están jugando otro básquet, otro nivel. Si levantan la bola con el primer paso y no tienen decidido qué hacer o quieren ir a la canasta, ni van a convertir, ni van a sacar la falta, ni van a poder convertir. Hay que estar bien atento en la penetración hasta el último segundo con quién jugar. El balón que corresponde a Boca. 3 faltas colectivas por el lado de Olímpico. Tan solo una para el Ceneice. La diferencia es de 13. Ha achicado la brecha ahora Olímpico. Claro, era de 20. Valerose. Oh, bien. Rotando afuera. Reverso de bola demasiado fuerte. Se escapa por un costado. La salida es de Olímpico. Ya con Arias. Casi pasos de Arias, La tiene Badami. En cancha Vélez ya. Cortina de Vallejos. Descarga afuera con Arias. Allí le tiene Vallejos. Se apoya en Arias que va para 3. ¡Sí! Badami. Triple de Badami. Qué bien que está jugando Pistacho porque pidió cortina. Después no metió el balón abajo él. Se la dio a Arias. Y le dijo, vos ponésela abajo a Vallejos. Leyendo el juego Pistacho que después
Va a buscar balón en mano y define de 3 puntos. La figura de Olímpico es Badami, ¿eh? Vanegas se anima para 3, pasado el rebote, había falta allí, tirándole de la camiseta, clarito lo de Arias. Sobre el jugador Lerose. Ya entra en penalización Olímpico. La pone en juego Boca, Vanegas. Qué fuerte las cortinas ahí. Y recibe finalmente Cafaro, ¿no? Con el ganchito de zurda que convierte. Un jugador para seguir Badami, porque todavía es chico. Mirá el biotipo físico. Tiene para crecer centímetros. Domina el balón, tira de afuera. Muy bien. Intenta luchar, se lo queda rebote Vallejos. Bien Vallejos. Encuentra Saiz, sí, doble. Y saca la falta. Jugador de Olímpico que va a la línea con el adicional. Y mirá, Olímpico a 10, perdía por 20. Bien Vallejos, figura Badami. Olímpico en partido, ¿eh? Lindo juego. Lindo juego, ahí está la repe por la Liga de Desarrollo entre Olímpico y Boca. A la zona de libres. Con el adicional allí Saiz. A descansar Arias. Para que ingrese Vélez nuevamente. Va con el extra, sí, convierte, se pone a 9 Olímpico. Gran parcial para el conjunto dirigido por Ruiz. Ya la tiene Vanegas. Cortina del jugador Barreiro. Cafaro. Afuera, con Barreiro, la deja en manos de Vanegas. Sigue el base, lo dobla en la marca. Se la guarda. Reverso de bola para que tome el lanzamiento. No vale, no vale el tiro. Se acaban los 24 segundos. Buena defensa de Olímpico ahora. Sí, muy buena defensa y mira, tiene la posibilidad de cerrar muy cerca en el marcador, ¿eh? La va a poner en juego allí Vélez. Para trasladarla aparece el mudo. Badami que se va por un costado. Le da el espacio Caballero. Cortina de Vallejos. Rota afuera. Eso. Va Vélez. Afuera con Vallejos. Para 3 pasado. Rebote lo lucha Pérez, pero se lo queda Boca. Cuando suena la chicharra marca el final del tercer cuarto. 51 para Boca, 42 para Olímpico. Muy bien. Vamos a comenzar a vivir el tercer cuarto. El último, ¿eh? El último cuarto. Gran tercer cuarto, me quedé pensando. Gran tercer cuarto de Olímpico. Sí, sí. En el parcial. En realidad un muy mal arranque en el tercer cuarto, donde le sacaron la máxima de 20 puntos. Entró muy bien Boca. Y después la reacción, con una defensa muy agresiva en el perímetro, bien arriba, con la aparición de Badami, principalmente con mucho sacrificio atrás para frenar el goleo. Terminó siendo de 9, era de 20. Ahora la ventaja es de 9 y tenemos un buen juego.
Ya estamos en el comienzo del último parcial. Vanegas. La pide Cafaro. La marca de Royman. Se apoya en Vanegas otra vez. Quiere postearse. Ahora sí le gana el espacio. Gran giro hacia adentro y convierte. Sí, toma y dame. Pone la bola afuera para Vanegas, que le dice hundite de nuevo. Toma más profundo, va ahí Cafaro. Y define muy bien. Con un gancho que lo tiene muy trabajado. Ya la tiene Vallejos. Vélez. Cortina de Vallejo, juega el pick, afuera, la toma Royman, buen pase, allí bajo el canasto, bien. Aparece Vélez, la descarga con Vallejos, hay falla técnica. Tiene que definir ahí nomás. Buen pase de Vélez. Falla técnica después del hombre de Olímpico. Ya va saliendo Vanegas. El arranque del cuarto es clave, ¿no? Para Olímpico. Sí. Arrancó muy mal en el segundo, arrancó muy mal en el tercero. Cerró bien ese tercer cuarto. Que no quede todo ese esfuerzo en estos minutos en donde suele desconcentrarse en el arranque, ¿no? Ya la tiene Vanegas. Se mueve Lerose, se muestra. Allí el 15. Marca de Badami. Lo empuja. Jugador Royman encuentra la descarga. Termina fallando Barreiro. Afuera Cafaro. Lerose, el ofensivo nuevamente. 8 para atacar al canasto. Se suspende con el ganchito en el aire. Termina fallando rebote de Barreiro. Ofensivos, ofensivos. Vanegas. Cortina de Cafaro. Finge la descarga. Juega la personal y saca la falta. Sí. Hace muy bien esa finta. Sí. Este chico de pasar el balón por detrás de la espalda con faja y guardárselo para después ir bien arriba. Muy bien realmente. Va a la línea, saca la posibilidad de sumar 2 más. Allí el hombre de Buenos Aires con el primer lanzamiento que termina fallando. Irá con el segundo. Esperando la habilitación, allí se cambia el balón. Allí mira. Este es espectacular, es del tercer cuarto. Faja y muy buena descarga para definición. La figura del partido, muchas jugadas muy vistosas de este número 10. Vanegas con el segundo lanzamiento, falla. El rebote para que salga Olímpico a través de Badami. Ya la tiene Pistacho. La marca de Lerose, abajo, quiere postearse, Royman, encuentra el espacio, saca la falta cuando lo doblan en la marca. La diferencia es de 11. Bueno, Defensor del Sur sumó boxeo a sus disciplinas, ¿no? Muy bien. Está bien. Está lindo el club. Sí. Este club de Olímpico también es muy interesante en su faceta social. Sí, con el tenis, con la natación. Kim se ha sumado la lucha, sí. Otra disciplina también llamativa. Bueno, repasando un poquito lo que ocurre en nuestros clubes, en nuestros amigos. Pero lo más reciente es esto, el boxeo. ¿Sabe usted qué hace, Horacio? ¿Hace algo de boxeo cuando...? No, boxeo no, CrossFit. CrossFit. Claro, hueso sabe. Pero CrossFit. toca, ¿qué hace? ¿Pega alguna bolsa? CrossFit y ahora hago natación. Ah, bueno. En el polideportivo que está hermoso. ¿Cómo hace para entrar ahí? ¿Cómo? ¿Sacó un carnet? ¿Qué hizo usted? Hay que llegarse al club, se pide una ficha, al poli mejor dicho, se pide una ficha, te dan un carnet. ¿Y tenés un horario determinado? Y tenés un horario determinado. Sí, señor. Elige usted los horarios si quiere también. ¿Se paga? No. Qué bien, Horacio. Absolutamente gratis. Próximo socio, señor Mosqui. No, pero no sé qué nivel de natación hay ahí porque yo soy un delfín. Claro, bueno, yo nado en la pileta de 50 metros, no sé usted. No, querido, no soy nadador de mar abierto yo, querido. Ya mete el quiebre el Lerose. Allí jugando con Caballero. Vanegas. Hay falta. El balón que corresponde Boca.
Bueno, Lucha ha sumado 15. Sí, Lucha. Mira vos. Nosotros tenemos una representante de la provincia, Patricia Bermúdez, Sí. que ha estado en los últimos Juegos Olímpicos. Lucha greco-romana creo que es lo de Sí. Quimsa, ¿eh? Estuvo cerquita allí de pelear por una medalla de bronce. Exactamente. Badami, sale para Olímpico. Vallejos, marca de Barreiro. El Mudo Vélez. Los ofensivos de Olímpico ahora. Bien. Encuentra el corte, Basáis. Ay, Olímpico. Fuerte la canasta. Olímpico a 8 y desperdiciando posibilidades. Qué esfuerzo de los chicos para volver al juego, ¿eh? Va para 3 Caballero y pone las cosas a 11 otra vez. Bueno, no debía hablar, van a decir muchos, pero 11 ahora otra vez. Qué esfuerzo de Olímpico. De 20 bajó a 8 y tenía el balón en su poder. Saca la falta allí Royman. Lo que corresponde a Olímpico. Lo que llama la atención en el conjunto ceneice, más allá de los grandes jugadores que tiene, es que ha traído muchos chicos. No es habitual que el plantel viaje con muchos juveniles, sobre todo para disputar la Liga de Desarrollo. Siempre vienen con lo justo. Sí, sí. De acuerdo al presupuesto, claro. Sí. Va Vélez. El corte hacia el canasto. Vallejo falla. Rebotes para el Mudo. Sí, doble de Olímpico. Flotando el Mudo. Toma el rebote. Se queda en el aire y ahí nomás arma el lanzamiento. 9. Olímpico con vida. Veremos si se pone definitivamente en partido. Va Caballero, se la guarda. Rebotes para Royman. Sale la contra. La descarga. Fuerte, afuera, Vallejo, pasa el largo, Caballero, va para 3, pasado, rebote, mira cómo lo lucha, sí, muy bien, Saiz. Falta. Saca la falta. Bueno, está ahí. Está ahí Olímpico, está ahí Olímpico. No termina de acercarse, gravita mucho Royman, ¿eh? Qué sacrificio que ha hecho el número 6, gravita mucho, con rebotes, con potencia, jugando para los compañeros. 9 la ventaja. La pondrá en juego Vélez. Allí la tiene Badami. Quiere postearse Royman. Descarga afuera. Va Vélez pisando línea. Termina fallando. No, con suspenso doble. 7 y mucho por jugar. Se la traslada Vanegas. Se frena. Encuentra el espacio, se filtra. El último en tocarle es el hombre de Olímpico. Bueno, no se apura ahora también Vanegas. Entra a Boca en la desesperación, fruto y producto de lo que Olímpico está haciendo, ¿eh? Le cambió la cara al partido después de la ventaja de 20. Allí la tiene Vanegas. Le muestra el balón a Vélez. Cortina. Deja Faro y termina perdiendo en el pick. La salida rápida es de Olímpico con el Mudo. Se la guarda, falla. El pase largo y lo cortan con falta. El base de Boca. Lo tiene a Badami, el Mudo, en la descarga. No lo encontró. No lo encontró. Y perdió una gran oportunidad. Olímpico, que de todas formas está muy bien. Está con todas las posibilidades en el partido. Ha cambiado la cara. Ha cambiado la intensidad. Fíjate cómo le cuesta todo mucho más a Boca. Intenta doblar y controlar a Vanegas, que ha sido la gran figura del partido y de su equipo. Manejando los hilos, pero ahora empieza a tener incomodidad Boca en ataque, algo que no tenía, se lo notaba muy tranquilo, con una ventaja apreciable, jugando donde quería jugar. Ahora hay incomodidad, últimas 2 bolas de Boca perdidas. Olímpico apretando. Los árbitros dejan jugar un poquito. Olímpico lo siente y va todavía más arriba con más intensidad. Es un momento clave del partido, por eso rápido tiempo muerto del técnico Geneishi. Para dialogar con sus pupilos porque es un momento fundamental, bisagra del juego con un Olímpico volviendo a su mejor rendimiento, descontando muchísimo una ventaja que era de 20 para ponerse a 7 cejas. Allí el tiempo muerto solicitado en el partido. La ventaja lo marcaba ya Belisario, 7.
5 minutos 30 le quedan a este último cuarto. Vuelve Olímpico. Y allí lo vemos en pantalla. A Ruiz dando las indicaciones para ver si reacciona. Se ha puesto en partido el negro de la banda. Vélez, Royman, Saiz, Badami y Pérez para el quinteto de Olímpico. La pone en juego ya Caballero, la tiene Vanegas. Allí la traslada. Pasa a la mitad de la cancha, el base de Boca. Juega balón, aparece Heredia. La pide Cafaro. No le deja postearse Royman, lo dobla en la marca. Sale muy bien con Heredia, casi la roba Pérez. Se filtra, va hacia el canasto. Buen doble de Heredia. Para que mantenga ventajas de 9 ahora. Boca sobre Olímpico. Vélez. La cortina era de Royman. Juega el pico hacia el canasto, afuera. Pasa por Badami el balón. Se anima Franco. ¡Doble de Olímpico! Sigue siendo un tremendo partido de Franquito Badami. Acá penetró, se contorsionó, escondió la bola y después definió con una exquisita bandeja. Allí la tiene. Bueno, ¿sabés que lo saca a recibir lejos del canasto Royman? Y ahí está la clave. Mirá lo que hace Badami. Va, esconde la bola y después define. Muy buena. Y la última, lo que te comentaba. ¿Te acordás cuando vimos esa jugada de Vanega recibiendo el balón y hundiéndolo un poquito más al pivot para que reciba más cerca del canasto? Bueno, acá no. Acá Royman lo sacó lejos. Ahí el número 11 con su altura tuvo que driblear, tuvo que hacer más movimientos y perdió la bola. Un objetivo cumplido. Que no reciba este hombre, el número 11, tan cerquita para que juegue su buen movimiento con gancho bien arriba, ¿no? Ya la tiene Vanegas. Juega Boca. Caballero. La cortina es de Cafaro. Rote balón con Bione. Adentro de la pintura con Eso Caballero. es. No, hay falta. Eso es. De ahí hay que sacarlo. ¿Ves que si recibe bien, falta o gol? Royman lo chequeó bien en la anterior y lo terminó sacando casi a 4 o 5 metros. Entre la línea de 3 y la pintura. Ese tiene que ser el objetivo para este hombre que lastima muchísimo si se hunde más. Primero adentro. Irá con el segundo. Para estirar las diferencias Boca sobre el final. La deja volar Cafaro. Sí, simple, convierte. Un punto más. 9 de ventaja. Se la va trasladando Vélez. Allí la tiene Olímpico. Royman. Va al corte hacia el canasto. Hay falla técnica. Y abre los brazos. Le dice a Páez que no hubo. Páez que le explica que sí. Protesta todo el banco. Parecen 2 pasitos lentos. Bueno, sí. No sé si la van a poder ver. La protesta es que son 2 pasitos lentos y después arriba. Puede ser que tenga razón Olímpico. El corte es con Bione. En la pintura se suspende el tiro. No convierte y falta en ataque. Recupera la bola Olímpico. Bueno, la Escuela de Árbitros de Santiago seguramente viendo este partido. Analizan qué tal su jueza. Sí. Qué tal Eric. Revisan las jugadas. El otro día me contaban cómo trabajan bien los árbitros. Ven los videos, todo lo que hace un jugador. Sí. Se escautean, se vuelven a ver. Ven los errores. Piensan en los rivales o los 2 equipos con los cuales van a jugar. Es buena también la escuela de entrenadores que tenemos. Bueno, ahora más atentos que nunca porque se ha reformado las faltas en esta temporada, hace poquito nomás. Sí. En cuanto a la antideportiva. Sí, ahí hay mucho de criterio, hay que estar bien atento. Hay que ver la intención. Nosotros también en la Liga Nacional. Hay que ver la intención de jugar el balón. Sí. Hay que ver la intención de jugar el balón. Entre otras cosas. Bueno, y no, lo que te decía, también hay una muy buena escuela de entrenadores. Con Javier Montenegro, con José Fabián El Mocho Small. También participa
en la enseñanza muchos preparadores físicos, por ejemplo el de Quimsa, Guille Aliende dando algunas horas cátedra. Fernando Suárez. Fernando Suárez, exactamente. Guille Aliende dando algunas horas cátedras, al igual que el profe Fabián Daverio. Sí, señor. Una buena escuela de entrenadores. Se dio el curso nivel 1, me parece que ahora se va a venir en este 2017 el nivel 2. ¿Cómo va usted con eso? Bueno, nivel 1 adentro. Bien. Con un small muy exigente que me baja la nota. ¿A usted? Sí, muy exigente el mocho. Pensé que había chantaje allí. No hubo nada, no. Señor, asistía a todo, no. ¿Puro chantaje? No fue chantaje, no. Mucha amistad, pero la dejan de lado. La dejan de lado y son muy exigentes. Excelente cuerpo de entrenadores, hablando en serio, ¿eh? Porque no es solo decir 2 o 3 cosas del partido, entiendo esto, entiendo lo otro. Sí. Pedagogía, psicología, motricidad, uso de elementos deportivos, historia del básquet, todo eso es nivel 1. Material completo, conceptos claros. Todo eso es nivel 1. ¿Cómo tratás a un chico de 5? ¿Cómo tratás a un chico de 7? ¿Cómo tratás a un chico de 9? Realmente una muy buena escuela de entrenadores en EVA Santiago del Estero. Bien los árbitros, bueno, tenemos que ir mejorando en todo. El lanzamiento de afuera de Heredia, el rebote que lo toca en última instancia Royman. La salida es para Boca. Hay 9 de ventaja, 60-51. Lo está ganando el Ceneice sobre el local. 2 minutos 40 le quedan en este último parcial. Van 45 para 3, falla el rebote de Olímpico. Gustavo Dan en la comisión del noroeste. Ángel Dana trabajando, Omar Abdala también. Bueno, y Nicolás Dana que estuvo dirigiendo Liga. Torneo Nacional, Sí. Torneo Nacional de Ascenso. Muy bien para Nico. Saca la falta allí Badami. De gran tercer cuarto. Lo necesita Olímpico. Allí va la zona de libres. Ya en infracción ambos equipos. Hace botar a la americana varias veces. La deja volar. Termina fallando. Irá con el segundo. Allí Pistacho. Para que descuente el equipo local. La deja volar, sí, simple. Convierte el segundo. Y hay variante. A descansar Rivera, el chico de Bolivia. El que ingresa es Pérez. Presión arriba con 8 por jugar. Badami la falta. Sí, es falta Pistacho. Bueno, él después pide un codazo. Sí. Pero el primer contacto es del número 8. Empieza a jugar el reloj contra este Olímpico que jugó. Después de esos fatídicos 5 minutos con los que arrancó la segunda mitad, empezó a descontar y jugó otro partido. No sé si le va a alcanzar. Empieza a jugar el reloj en contra de Olímpico, pero hizo el esfuerzo ante uno de los líderes de la Liga de Desarrollo. Sí, señor. Va con el segundo, Caballero termina fallando. Nosotros apuntamos al gran juego de Vanegas. También es uno de los más grandes. Claro. 24 años para él. Hombre ya de experiencia. O con el lanzamiento y convierte allí. No puede, Horacio. 99. 93. 93 la categoría. Allí la tiene Cafaro. Va con la descarga y termina fallando. El rebote de Royman. Allí Santiago quiere postearse. Termina cometiendo falla técnica. Con un buen doblaje bajo el canasto en la pintura. Cuando intentó girar, encontró la defensa. 6. Sí. 6 la ventaja. Bueno. Y Olímpico tuvo la bola, por eso
En partido olímpico, ¿eh? Por eso el entrenador se lamenta tanto. Y Reumann, un jugador tan importante, tuvo la posibilidad en 1 contra 1. Qué juego, qué cierre que podemos tener, ¿eh? 1.30, 1.29 para ser exactos. 6 la ventaja. Olímpico descontó 14 puntos para ponerse en partido. Sí. Minuto 29, lo decía Yamoki, le queda el partido. 61 para Boca, 55 para Olímpico. Ambos conjuntos están en infracción. Recordando que mañana será el partido de Liga Nacional, precisamente en este estadio, entre Olímpico y Boca. ¿Tiene tarima el DJ acá? Claro. A ver, mostrá la tarima del DJ allá. Es mi amigo personal Cacho Frágola. Cacho Frágola, tiene su tarima. Que también tuvo sus pasos, mirá, en vacaciones por tierras brasileñas. A ver, Hueso. Qué sí, bárbaro. Pero a Cacho Frágola le hacen tarima en todos lados. Claro. Es nuestro David Guetta. ¿Eh? Sí. Qué tarima, Cacho, querido. Le alegra la noche también allí a nuestro amigo Lechu Petros, claro, en ese local conocido que tiene la provincia. Exacto, DJ en todos lados con su tarima, con su lugar. Un abrazo para Cacho, ¿eh? Bueno, se viene el cierre del partido un poquitito para amenizar, para hablar un poquito de otras cosas, pero ustedes muy atentos. Porque Olímpico con una buena defensa puede poner el partido en terreno de incertidumbre. Esta defensa es clave. Lo sabe también el técnico de Boca, por eso rápido tiempo muerto. El balón al dueño del balón en Boca. Allí el número tiene 10. Vanegas, precisamente. Cuando casi la recupera. Sí, la recuperó Badami. Encuentra, va hacia el canasto. La tapa tremenda. Para que la saque Cafaro. Bello. A ver esto Olímpico, vamos. Cortina de Reumann. Bien. Adentro bien. con Reumann. Va, termina fallando. La marca es buena de Boca. Sale con Pérez. Encuentra el espacio. No, y la roba Cafaro. La cachetea Gisais, pero con falta. Y ahí la tuvo, ¿eh? La tuvo un recupero. 2 oportunidades yendo abajo. Se encontró con la defensa. Con las torres de Boca. Pero lo tuvo Olímpico, ¿eh? Lo tuvo Olímpico. A ver. El Ceneice para asegurar o intentar empezar a asegurar el partido desde la línea, pero lo tuvo Olímpico, ¿eh? Va a la zona de libres. Cuando vuelve a la cancha Vallejos, el Mudo Vélez, a descansar Bello y Pérez. Y va Cafaro para ir sentenciando de a poco la historia. El primero de los lanzamientos que va adentro. Segundo intento para él. Para darle tranquilidad, para que respire Boca sobre el final. La deja volar con suspenso. Adentro un punto más. Variante en Boca, la cancha Lerose. A descansar. Va el jugador Facelo cuando hay tiempo muerto solicitado por el técnico de Olímpico. La ventaja vuelve a ser de 8 horas. Bueno, 63-55. Se ponen tristes los chicos de Olímpico, está bien, es entendible. Pero están compitiendo, están aprendiendo. Hay que seguir trabajando. Vemos las distintas facetas del partido. Después entendemos que igual esto enriquece a todos, ¿no? Esta competencia, encontrarte con este tipo de equipos. Trabajar día a día. Empiezan a hacer sus primeras armas de lo que puede ser un profesionalismo, ¿no? El entrenamiento diario, el scouting, los viajes, estar lejos de su casa. Es muy importante, es muy importante. El resultado interesa, la experiencia interesa mucho más, ¿no? Vamos a ver, todavía no está todo perdido. Boca ha hecho un gran partido 3/4 y en el último, bueno, en el último Olímpico sí fue superior, ¿eh? Vuelven los protagonistas al campo de juego.
para reponerla allí. Aparece el hombre de Olímpico. Vélez. Badami. Balón que sale para él. Marca Deler. Se encuentra el espacio. Va hacia el canasto. Le faltó rosca allí. Sí, exactamente. No le pudo dar el efecto. Se escapó. Y se encontró cerquita del tablero. Casi convierte. Qué gran juego de Badami, Beli. Sí, tremendo Badami. Tremendo Badami realmente. De lo mejor en Olímpico. Y junto a Vanegas de lo mejor en el partido. Sí. Para mí Vanega la figura, un escaloncito más abajo Badami. Que convierte el primero allí. Royman gravitó y fue muy interesante. Pero luchó contra el número 11, ¿no? Sí. El tremendo jugador. Con Cafaro. Con Cafaro, que también fue otro jugador importantísimo. Bien. Recupera la bola Olímpico. Se pone interesante, ¿eh? Vélez. Badami recuperó el balón. A ver, Olímpico. 40 segundos le quedan al partido. Royman. Vallejos. Vaya. Va a la descarga bajo el canasto. Increíble. Lo que falló. El rebote es para Badami. Mira vos. Va para 3 Badami. No puede convertir. Bueno. Lerose. 27 segundos. Se acaba el partido. Y aquí parece haberse decretado el juego, ¿eh? Facelo. Ese rebote puede ser el del partido ya. Cafaro, Facelo. Sí, bueno, finalizado el partido. Triunfo de Boca entonces. Solo falta que el reloj corra. Va a terminar este hombre con el balón en su poder. Va para 3 Caballero. Caballero Vaya. que también jugó bien, arrancó muy bien, 7 puntos. Y se acaba el partido. Vallejos para 3 sobre el filo de la chicharra. Convierte para que descuente sobre el final. Y termine perdiendo por 1 Olímpico, 63-62. Y bueno, 63-60, ¿no? 63-60. Ahora sí se corrige. Le Ahí había puesto está. de más. Exactamente, claro. Con el último triple se acercó a 4, 63-59. Gran triunfo entonces de Boca en calidad de visitante. Un muy lindo partido, muy entretenido, muy emotivo. Hemos vivido la Liga de Desarrollo. Boca sigue bien arriba, prendido en la tabla de posiciones. Olímpico veremos cómo queda de aquella 7ª colocación tras este partido. Lo importante, los chicos creciendo en el aspecto competitivo, físico y deportivo. Triunfo de Boca que fue superior a lo largo de casi todo el juego. Olímpico vino de atrás, por eso también se aplaude. Y le aplaude la gente que vino aquí al Vicente Rosales ese sacrificio. Buena transmisión, Horacio. Sí, señor. Gran tarea, como siempre, los comentarios de usted, Belisario Mocchi, para llevarles a ustedes lo que fue esta transmisión en streaming, en vivo, la victoria en la Liga de Desarrollo de Boca sobre Olímpico en el Vicente Rosales, 63-59. Será hasta entonces. Gran abrazo para todos.